desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento en el altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡A kilómetros! ¿Ah? No puede ser, no puedo creer que esté aquí. Sus estadísticas son increíbles. Es obvio porque está en la Copa Internacional de Bladers. Espera, ¿en verdad estás entrenando aquí solo? Básicamente. Bien, ¿qué te parecería si entrenáramos juntos? Hermano, nos encantaría ver tu Bey en acción. Yo primero. Es que fue mi idea. Además, yo fui quien lo encontró. Bien, ¿qué te parece, Boa? Creo que no me haría daño. ¡Ah! ¡Está delicioso! ¡Come más despacio! ¡Te vas a ahogar! Tiene razón, solo mírenlo comer. Me llené con solo verlo. Es bueno tener de vuelta al viejo Bolt. Empezaba a preocuparme. Hora de actualizar el entrenamiento. ¿Están listos? Debe estarlo basado en el tamaño de su apetito. Vamos a enfrentar a los mejores del mundo entero. Entrenaré hasta el final del día y quizá no sea suficiente. Pero tengo una misión y no pienso fallarles. Houston, estamos listos para el despegue. ¿Podrían todos los Bladers reunirse en la sala de juntas? Repito, todos los Bladers pasen a la sala de juntas de inmediato. Pero acabamos de verla. Me pregunto qué será.
Hay algo que me gustaría que vieran. Y presto. Ponlo de una vez. Mírenlo, llegó esta mañana. Prepárense para ser asombrados. Entonces, ¿ya lo viste, Raúl? Claro, y mi quijada casi golpea el suelo. No podrán creer lo que ven. No puedo creerlo, es Free. ¿Cómo? Esta es nuestra 7ª batalla. Estoy listo para acabar con esto. ¡Ja! Entonces ya somos 2. Nightmare Boost. 3, 2, 1. Let it rip. Rip. ¡Ah! ¡Entra y destruye Luinor! Algo me dice que esto va a llegar a su final. ¡Eso es! ¡Libera tu poder sin rival! ¡Adelante, Dragon Crash! ¡Hazlo! ¿Ah? Y ahí termina el video. Esto no puede ser. ¿Free perdió? No lo puedo creer. Chris, ¿de dónde salió esa memoria? ¿Venía a la dirección? Trat fue quien me la envió. ¡No lo creo! Vaya, no puede ser. ¡Está aquí! ¡No lo creo! ¡Pellízcame! Oigan, ¿tienen algo de comer? Iván. Dale. Por los jueces que deben discernir con sabiduría, Señor, dale tu luz y tu verdad. Dales tu luz y tu verdad. Por los fiscales que buscan justicia en medio del dolor, Señor, fortalece tu corazón. Señor, fortalece tu Por corazón. los abogados que Ya cambiaste. defienden Sí, los señor. derechos de los más vulnerables, Señor, hazlo instrumento de tu paz. ¿Podrías poner el micrófono por tu... Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que dio mi ilusión. Vamos con fuerza. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. ¿Cuándo qué? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. yo dejé casa y puerta de cultura. Codo a codo Contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar. hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste,
cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor. Queridos hermanos, estamos caminando, yendo al encuentro del Señor, como dice nuestra música, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Ayayerurejina lleva este día ñañampoé, especialmente por la justicia de nuestro país. Estamos hoy en este día de nuestro jubileo 2025, rezando por nuestros fiscales, por nuestros jueces, por todos los encargados de la justicia en nuestro país. Opear el ayahuatajina, opeago y sejina, ya veñan de yara renondepe, ñamo hija más lleva la ñane quebranto, la ñane situación fuera, muchas veces no hay poaya, pero peñan de yara mandica tú, o esa cañan de, peñan de apitu muy y cuajan guaisa, baisa vaya pona, peñan de la pepeta pepona, la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Peñan no es agua, lleva peñan de yara, recoge, ya huereco, ñane comunidad, peñan de netame, ñeico TV de la justicia. Por eso es tan lindo caminar juntos y pedir por la justicia en nuestro país. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, nuestros hermanos cursillistas también, cursillo de cristiandad. Así que un fuerte aplauso ya llevo petemí, entonces entre los etea, y me imagina con aves, ya yerurebe, ñande tu paxime, toma ñamí, ñandereje, tome ñande peña de ña y coteme mía ahí, para que se haga realidad. Peña de circo siempre ye preocupa ñandereje, la ando y coponaino, peña de loga pube, las situaciones de la justicia. Pero comencemos a rezar por la justicia en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad. La justicia que necesitamos en nuestra propia casa. La justicia de Dios. Vamos a seguir peregrinando porque peregrinación quiere decir caminar al encuentro del Señor. Obvia y señan de Guanabia lleva. Peñan de corazón y ñamoy peña y coteme vaya llevaré. Porque tan y muchas veces no tenemos la justicia que necesitamos y que queremos. Solamente cuando Dios entra en el corazón del hombre, podemos, queridos hermanos, vivir la verdadera justicia del Señor. Seguimos caminando y seguimos pidiendo esta gracia hoy al Señor. Por los funcionarios judiciales que sostienen el servicio público. Señor, bendice su trabajo cotidiano. Por sus familias que acompañan con amor y paciencia. Señor, colma sus hogares de esperanza. Señor, colma sus hogares de esperanza. Por quienes esperan justicia con ansias y sufrimiento. Señor, consuela sus corazones. Señor, consuela sus corazones. Por quienes han sido tentados por el dinero del poder. Señor, devuelve la pureza y sus intenciones. Por quienes han actuado con rectitud y valentía. Señor, que nunca les falte tu gracia. Señor, que nunca les falte tu gracia. Por todos los peregrinos que hoy caminan hacia ti. Señor, hazlos testigos de tu reino. Señor, hazlos testigos de tu reino. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos,
reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Hermanos, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos y hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, Cielos nuevos y una tierra nueva. caen muros gracias a mi espíritu. Las familias que se han llegado desde los diferentes rincones de nuestro país. Damos gracias a Dios Padre Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda. Y es que ofrecemos la misma Oración. Dios te gracias al Todopoderoso. Madre tu pasé, santuario de la esperanza. Aquí llegamos como peregrinos de justicia, con los pies cansados, pero el corazón encendido. Recibe a tus hijos e hijas que trabajan por la verdad, la equidad y la paz. Intercede por ellos ante tu Hijo, para que sean fieles a su vocación, humildes en su servicio y valientes en su misión. Que este jubileo sea para ellos un nuevo comienzo, una renovación interior, una promesa de que la justicia puede ser misericordiosa y la misericordia puede ser justa. Madre de los que buscan justicia, camina con nosotros. Amén. 2025.
Toda lengua, pueblos y naciones, siempre en tu palabra. Dios nos cuida, tierno y paciente, hace el día un futuro nuevo. Cielos nuevos, una tierra nueva, trae puros, gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza. Este canto llegue hasta ti, cielo eterno de infinita vida. Ven camino, yo confío en ti. Una senda tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Mira el Hijo que está hecho hombre, para todos Él es el camino. Llama vida para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Cielo eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Cielo eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Canto llegue hasta ti, cielo eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Ven camino, yo confío en ti. Y qué hermoso momento esta llegada de nuestros hermanos quienes desde Tupacua han partido para cumplir con este condimento especial de hacer una peregrinación hasta el santuario, la casa inmorada de nuestra madre Tupacacupé, donde está en este año jubileo 2025 peregrinos de la esperanza. Apeina koi ponaitebana, kopujarebe ponaiteba me eva ñandebe peñandeyara Jesucristo, ñama evo petupasireje, ya yepo petemisupe. Brindemos un fuerte aplauso a ella por esta oportunidad que nos brinda de poder estar hoy reunidos en torno a ella, porque nos ha dado la fuerza y nos marca el camino para llegar a Jesucristo nuestro Señor. Aquel que extendió sus brazos en la cruz y nos recuerda todos los días. Ámense, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Heingo ñandebe ñandeyara Jesucristo. Supeguanaquena jatabella yepopetemi. Más fuerte el aplauso. Gracias, Señor. Gracias por la vida y por esta oportunidad que tenemos
Y en estos minutos previos, qué lindo sería, ñañembobina sapueite, porque estamos en la casa de Mamá María. Ella abre sus brazos y nos brinda un afectuoso abrazo a cada uno de los peregrinos. Por ello sería lindo que el cristiano se alegre y transmitir alegría. Por ello, dale un abrazo al que está a tu lado. Decile, buen día hermano, dale un abrazo. Buen día hermana, buen día papá, buen día mamá. Gracias por compartir conmigo esta hermosa mañana. Gracias por estar conmigo hoy aquí frente a nuestra Madre Tupacicacupe. Gracias, Señor. Y con este gesto, el aplauso fuerte para ustedes. Ataquen a Yayepopetemi. Mes de septiembre, mes de la juventud, mes en donde iniciamos la estación primaveral, pero también es el mes de la Santa Biblia, aquel libro sagrado que nos enseña los bellos mensajes de Jesucristo nuestro Señor. Y en estos minutos previos, ya con este maravilloso coro que ha recepcionado con su cántico a los hermanos que se han llegado desde Tupacicuá, saludan a todos los peregrinos presentes y les dice, bienvenidos a la casa de nuestra Madre Tupacicacupe. Huellas es el coro desde la parroquia Catedral Virgen del Rosario, desde la diócesis de Coronel Oviedo, y les canta a todos los peregrinos y a nuestra querida Madre Tupacicacupe. Hayayepo petenamo, yawiakena, Tupacicacupe roga peñaime. Apenas coape yawi ajanwa, yayeto pa mi janwa, peñan de yara Jesucristo ni yayu. Vamos a cantar a nuestra Madre bien fuerte. Madre siempre buena, amiga y compañera, María, tú que escuchas, eres consuelo para los creyentes, el amor que necesita la gente, la estrella que inspira esta canción. Camina siempre conmigo en mi juventud. Llévame en tus brazos a Jesús. Llévame en tus brazos a Jesús. Todos juntos. Aplaudimos bien fuerte, vamos. Venimos en esta mañana a cantar a nuestra Madre, a entregarle nuestras bendiciones para que nos ayude a encontrarle a Jesús. Nos invitas a ir caminando por la vida, entregando amor al que sufre de verdad. María, nos alientas en la prueba, es amor que siempre espera, la paz que nuestro vacío puede llenar. Camina siempre conmigo en mi juventud. Llévame en tus brazos a Jesús. Llévame en tus brazos a Jesús. Todos juntos, María. Vamos. Una vez más, bien fuerte, que se escuche. María.
ver, todos juntos, María. Que se escuche, vamos. María. Fuerte. María. Una vez más. Fuerte el aplauso para todos ustedes, mis queridos hermanos, para este momento, los minutos previos en que nos preparamos. Abrimos el corazón y el espíritu para que podamos recibir el mensaje de nuestro Señor Jesús. Lo podamos entender y de esa manera ser piedras vivas, donde instalamos la cultura del amor en nuestra comunidad, en nuestro hogar y en nuestro país. Por ello es que a partir de estos instantes, ya el teléfono celular apagado o en silencio. También en esta hermosa mañana de domingo, también los que todavía están con el matecito, vamos a dejarlo de lado a partir de ahora. ¿Por qué dejamos de lado el mate? Porque vamos a recibir a Jesucristo Eucaristía en nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos también estar muy, pero muy preparados. Cuidemos de los más pequeñitos, cuidemos nuestros objetos personales y de esa manera poder participar de esta Santa Eucaristía que se inicia en minutos. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay transmiten en vivo y en directo los diferentes medios de comunicación social la Santa Misa desde la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Hoy, el Señor nos convoca para renovar nuestra esperanza en su infinita misericordia. Como comunidad peregrina, venimos con nuestras cargas, nuestras búsquedas y nuestras heridas, sabiendo que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Preside esta Santa Misa el presbítero Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Iniciemos esta Santa Eucaristía cantando con el coro Huellas de la Parroquia Catedral Virgen del Rosario de la Diócesis de Coronel Oviedo.
Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Purifica con tu gracia nuestras manos. Ilumina nuestra mente con tu luz. Que la fe se fortalezca en tu palabra. Y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buen día para todos y todas quienes estamos presentes aquí en la Pecha, la ñeñembo, ella yerurei justamente Hendú. Gracias, Pai Darío, por esta presentación y sobre todo a nuestros hermanos que hoy también, siguiendo un poco la agenda del jubileo 2025, nuestros hermanos de la justicia, oñembo yaigo ave peñan de yarare nondepe, tu pasuca acuperu viveiga tu hanguaisha yeya, por la justicia dentro de nuestro pueblo y de nuestra nación. Porque cuando hay justicia, PNP por una hoy va ese va peñan de yarala oñe de fi. Rubén Darío y a nuestro obispo, Monseñor Ricardo Valenzuela, que me hayan invitado para compartir nuestra fe. Ñande yarañe eru viveña ños enduye vialleva todos los días a Peboí,
Ñamoñe Punúa, ese gran proyecto se mandó hace 3 años. Ayuma kue hoy veo, pero no ya recoy vetería que la llane canal. Ave ñande su. Renundepe. Ñamoñe Punúa kue upea, pero con el deseo justamente de que exista esa justicia y ese amor entre nosotros, los paraguayos. Y justamente coincide, ahí diría que justamente hoy están estos representantes, hermanos nuestros de nuestra justicia. Y al mismo tiempo coincide también que nuestros hermanos cursillistas, porque PEA Orecove tiene misión tan importante dentro de nuestra iglesia para la evangelización. Así es que un fuerte aplauso para ellos también al recibirlos y al pedir a Dios que les dé una bendición especial bajo la protección de nuestra Madre. Ñamoñe Perú entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, necesitamos verdaderamente esa justicia en nuestro corazón, en nuestra vida. A muchas veces ella lleva ya canejina y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor para que nos ilumine, nos perdone y nosotros nos comprometamos con Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que le hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Ten piedad de mi Señor por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré a la casa de mi padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. De mi espíritu, no me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Iré a la casa de mi Padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi Padre.
Tupa ñande yarañe'ẽ San Pablo ohaiva'ekue Timoteope. Che ra'y rohayhuetéva. Ame'ẽ che aguyje pe chemombareteva'ekuépe. Ñande jára Jesucristope. Chererekóva ijeroviaháramo ha chemoĩva'ekue amba'apo hag̃ua ichupe g̃uarã. Ha'e rire ramojepe hese heta mba'e vai yma, amuñámi ha ajahéimi hese. Ñande jára cheporiahuvereko, ndaha'éigui gueteriva'ekue che heroviaha ha ndaikuaái ajapóva. Ñande jára heta ohykuavo cherehéi mborayhu, chemomba'e ha ome'ẽ chévepe mborayhu ikatúva jaguereko Jesucristo rupi. Ko ha'étava añetegua ha opavave ogueroviava'erã katuete. Jesucristo ouhaguéko yvy'ári osalva hag̃ua ãngaipa apohápe. Ha umíva apytépe che aime tenondete. Ñande jára katu cheporiahuvereko Jesucristo ohechauka hag̃ua chepype opa mba'e ogueropu'aka kuaaha. Ha upéicha che ajehecha umi ogueroviava'erã ichupe rechaukaháramo. Ohupyty hag̃ua jeikove opave'ỹva. Upéva rehe terakuã porã ha teko mimbipa opa ára g̃uarã ñande járape. Mburuvicha guasu omano'ỹva. Ojehecha'ỹva ha peteĩeténteva. Amén. Tupa ñande jára ñe'ẽ. Romombae guasu debe ñande jára. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una,
¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido
encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor, entonces. Ya que ñaimena con aveñón die pa lleva, ñañemongueta mijangua con la palabra del Señor. Y por ahí tereí este día la ñande yarañe, y añande. Justamente, como decía al inicio de nuestra misa, hoy están los que nos ayudan a poner nada más y nada menos que en medio de nuestra comunidad la esencia de Dios. La Biblia y justamente en este mes de la Biblia de septiembre, la aña definita, vamos a poner PM, mavio, peñan de yara. ¿Saben cuál es la definición que te pone la Biblia? Justicia. Así que un fuerte aplauso para estos hermanos nuestros. Vemos pues a mí la vende, pues muy con la juez cuera, fiscal cuera, muy con ahí. Taico las era cuera antes, pero vinieron ellos, ¿verdad? Allá están, ahí están, muy bien. Entonces, verdaderamente tienen una misión demasiado grande. Y también los abogados. Entonces, ese cuera. Ani la plata ante oye, de cada momento, peón se tenía año por ruina. Ya que hagan la justicia, platita, veamos. Haya yo a la justicia, peana y por ahí. Japea la yagüere cobea y una coña de neta me lleva. Por eso les felicito verdaderamente que quieran venir aquí ante Dios. Porque peña ayunos y una peña de yara de non debe. Daja eni catu y peñan de yara vela ñan botado, ya lleva. Ya yuwa ñañe su, ñañen bo, ya yerurea, ya quiero justicia. Pero hoy bajabe peña esa coña de neta me hacemos un buru veteriñan de jehuejina. Lo que es la verdadera justicia. Peñan de yara o definía, pegan la esencia de Dios, justicia. Está ya ¿verdad? En la Biblia, en la palabra del Señor, que nos habla de la justicia. Pero ahora, queridos hermanos, vamos a centrarnos un poco y mirar en estas tres lecturas, pero que son maravillosas. La ñambo título tramo, co domingo coave. Ñande ñañemo que tana, sobre todo ña mañana del aspecto positivo, porque ñande yaraco muchas veces ñande acapete y mía lleva, pero upeaco ya paljanguante. Haya yeje chacua lleva, peña de apeto uy ñamo ingue, peñan de yarañe haya y cuamba, eva lo yerure ñande jamba, esa vaya y cuana. Algunos ve cuando gustáis la época, como decimos, la verdad pica, pica, porque eres la verdad. Heré la corrupción hoy en Peñan de Apitepe, dentro de todos los estamentos, incluso dentro de nosotros, queridos hermanos, dentro de la misma iglesia, hoy en la corrupción, está en la Ipurúa, falsamente el nombre de Dios, ya pues anguala y secta, o ya pues anguala y protestantismo, o ya pues anguala cuanto iglesia y pero utilizando falsamente el nombre de Dios. Entonces, con ambas, con algo, ñandela ñamo, ya peñan de apetu ume, hayay cua ponamba, eva peñan de yara, ñande. Fíjense, queridos hermanos, esta primera lectura que hemos escuchado. Estamos en el Éxodo, o sea, de Egipto, de la esclavitud. La primera condición, hoy la mañana, peñan de yara, ñande, ya es la cristianoja. Vemos, pues a mí la lleva bautizada, cuenta y a mí. Levanten la mano todos los bautizados. Hoy algunos no me ponen, aquí decir que vean doña reconocer, te bautizado. Un fuerte aplauso a todos los bautizados entonces. Pero un baere, sienda yepopete y veterina, ya yepopete, ya lleva. Bueno, pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque justamente bautizados quiere decir que nosotros nos metemos en esta condición de hijos de Dios y que tus anguayas ya huerupe justicia peñan de apetebe. Aupeaco y seina pendero gapupe, pendere cobepe, upe veña moñe penuana. Y miren lo que dice el Señor en esa primera lectura, capítulo 32, veñaína del libro del Éxodo. Hayan de yara y piaro formañan de día. Miren lo que dice. Dijo el Señor a Moisés,
O guataje y o liberar a Moisés y su fuera de la esclavitud, dale pueblo, fuerza, ánimo. Y andé muchas veces ya pura gente, estilo paraguayo, ella lleva, que estamos liberados, ya andé en tema hoy, la paraguayo y se van y por otro, ya pura gente, tuyuti, todo lo que sea. Pero pela ya andé de cobe, ya andé pues a mí, porque ya andé corrupto formal, porque andé ya pues bella ya pona. Una nación tan grande, una nación tan linda, con gentes tan capacitadas y tan inteligentes, pero sin embargo, ya vivir naña y media tejina al nivel de lo que Dios nos pide y que nos quiere. ¿Y por qué? Hoy de fiscal cuera, abogados, jueces, porque en manos de ellos y con gran coraje tienen que afrontar situaciones de mucha injusticia. La injusticia, queridos hermanos, no es solamente porque te robó una gallina o te robó no sé qué cosa, sino que la injusticia comienza en nuestra propia cabecita. Pero oye, por un momento, peñane acá, queridos hermanos, la ñandenda ya popona seinos y na peñan de yaro yerura ñande para tener una vida acorde al evangelio. Muchas injusticias cometemos en nuestras casas, muchas infidelidades. Hoy algunos entonces mondoropaitea la matrimonio, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque falta una fidelidad y falta un amor y un cariño verdadero, por ejemplo, hacia su familia, su esposa, sus hijos. Muchos, ñamondoropaité, en cualquiera de las instituciones y los estamentos de nuestra república, lastimosamente. Ya llevo vete paja, ya a papá hago ese amigo que pega que amó a mami fulano, y soy ministro, y soy director de ascensor, y soy director de fotocopiadora, de todo, y ya andén a ver, o mondoro baide. ¿Por qué? Y porque solamente buscamos amistades y privilegios, queridos hermanos. Y eso es injusto. A operar en Yara este día, Yara Moisés, primera lectura. Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, que tú has sacado de Egipto, se ha pervertido. A que vea. Ya cena muy teina de esa liberación, ya dejáis de Yara, ya y puaro mañana en día. Ahí va Moisés. En el capítulo 32 del Éxodo, justamente nos dice que el pueblo, ¿verdad? Moisés ojo, a las tablas de la ley, los 10 mandamientos. El pueblo ya se ha pervertido. Peñan de su, peñan de ru, peñan de abuela, coñan de Paraguay lleva, pe aranduca atiru vive, oñeñe eva cueñan de la justicia y de la honestidad. Sé que más se mandó a la preescolar, ¿verdad? A pocoro metí borrador a la ceroga, ve. Primero me voy a ligar de sin tarazo. Mi hijo, vea, con él de volver a ser maestra, ve. A la ser maestra de preescolar, y te veo y coea. Así que y que tú me testimonio, vea. Dicatú ya pocolan va ajeno y menos todavía las cosas que pertenecen al pueblo y a la república. Y ese, sin embargo, es el pan nuestro de cada día. Y muchas veces, no le quiero hacer aquí preguntas a nuestro juez o a nuestro fiscal cuera, porque ñatimbata, ñandero va pitambata. Pero cuántas veces, orden superior, de eso no se puede hablar. Cocuea lee más de 4.000 millones de dólares con la cuestión de la criptomanía. Ave, cordillera veina, vea. Como usted coñan de arroyo, hoy cota así, cualquier viroreína. ¿Por qué? Y porque fuerza de arriba. De eso no se habla, nadie tiene que decir. O convenir a los otros también a habiendo publicar de ir y bebé. Los grandes negociados, queridos hermanos. Eso se llama injusticia. Jaupear el año de Yara este día y poner de peña eru vive. Se aroben en 10. Se posible en 10. Pero viene otro elemento importante, necesario que nosotros tenemos que reflexionar, queridos hermanos, y ¿saben cuál es? La figura de Moisés. Porque Moisés aquí aparece, ¿saben cómo qué, queridos hermanos? Como intercesor. Moisés aparece como intercesor. ¿Cómo aparece Moisés? ¿Cómo qué? Como intercesor. Jamaico dice la intercesor. Upeaco peñan de ceja, ñan de ruñan de abuela, cuantoía, entonces peñan de maestra, ñan de escuela, de donde sea, ne amigo. Jarejo jave, ne putimó por no que la a la corrupción. Peñan la intercesor.
Y Moisés justamente hoy la palabra de Dios, cuando le dice, ¿saben qué, Moisés? Este pueblo no tardó en desviarse del camino que yo les había señalado. Estaba ella aprender veñan de mitano, ya de bueno, ya la tupa o veñan de tema hoy la ñañesúa, ya yo frente a la Virgen de Cacupeja y pona upea, ñesuja vengo alguno guaje, o pu algo ay ya o esa mo pa otro monda, va a otro yapo, en forma negativa. Eso no es lindo, queridos hermanos, quiere decir que nos falta una verdadera conversión. La conversión que dice es un cambio de mentalidad. A peñan de yarañe eru pibe peñas en dúa ina upea la de dale fuerza. Es cambiar la mentalidad. Pueblo paraguayo es cambiar la mentalidad. Porque rey come gatube harei queme gatube hina en una corrupción, pero tan grande que ni la ñan de fiscal cuera ñan de juez cuera anda y pueda cabema muchas veces. Porque orden superior o uñaca ari. Apea peisan tema. Tanto o alelan de justicia. Pea la hace cuenta de banco. No. Diga, tú y la cuenta de banco, si no es pillabada. Me saben, tengo anga, me saben, te movía yo muy de la. De yo hablan de justicia, mía. Por eso, queridos hermanos, hoy que nuestros hermanos, hoy en este orden, ¿verdad? De este 2025, nuestro jubileo. Jubileo quiere decir borrón y cuenta nueva. Eso es lo positivo, opear el año monguetabe y de la misericordia y del amor de Dios. A veñan de ya, ahora oye, veñan de ya, no veñan de chicotazo. Ellos se hicieron un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio y han dicho, este es tu Dios, Paraguay, este es el que te sacó de la corrupción. Se ha cambiado porque a ver, Israel la lleva, pero ñande con angaña moya, con ñande netame en guana. Ñañesú, pe plata en ondebe, ñañesú ante el poder. Con angaña botallita, mañana dentro de poco, ñande intendente nada, o mía. Jamás le vaya a votar lleguita, man. A ver, o me vea. Ñande oígo la ñande corrupto. Ñande oí la mañana penúa. Nos falta justicia. La justicia verdaderamente, primero, para con nuestra propia nación. Y saben que también, queridos hermanos, la justicia para nuestros upukwe. Peñan de upukwe, poreos, llava, y como huellas de honestidad, de amor. Paraguayos que han peleado y que han luchado por este pedazo de tierra para que nosotros seamos verdaderamente libres, independientes y para que seamos paraguayos y pueblo y nación que busca los valores y los principios de una patria que vive desde el Evangelio. Pero entonces ñande upepe la ñande injustos y na queridos hermanos, porque no hacemos lo que el Señor nos pide. Naña gentuy. Apenas ahí se la nada venían de hoy. Pronto se han desviado de la palabra del Señor y se han postrado. Aquí dice, ante el metal fundido, ante el becerro de oro. O vean cuando hay de imagen, cualquier cosa mía nos debe la ñañesúa. Upea que dice, todo aquello, queridos hermanos, que no nos hace vivir principios y valores de Dios. Ñañesú la plata en ondepe, ñañesú la político corrupto en ondepe, ñañesú la narcotraficante en ondepe. Ya de como hoy la narcopolítica, eso es justamente ir contra los valores y principios de Dios, porque anda ya pueblo, si quiere seguir a Dios, apeajita ñandego, angañan de yara la segunda partecita. Y posiñan de yara, y Moisés, deja que mi ira se encienda contra este pueblo paraguayo. Se agrega lluvia. Hoy que van a peña de tu húmeda peña de coepe y en nuestra historia. Este es nuestro tiempo, queridos hermanos. La coangañande ya por dentro de 100 años. Ñandenda ya como año mía. Porque ñande ña meta más recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. A coanga la ñande cambia seno la ñande iglesia. Coanga la ñande cambia seno lleva. Coñande ya la pues y la entonces, queridos hermanos, conversión. Griego begolleo y Biblia pegó aparecer y palabras griegas ahí. Metanoia, nous. Upea dice neacá, mentalidad. A meta ahí tenés que tener una meta. Mooto para ella piseira, va a valer ella posee. ¿Querés seguir de la misma manera? ¿Querés siempre seguir en la corrupción? ¿O tenés verdaderamente, pueblo paraguayo, tenés una mentalidad nueva? ¿Tenés verdaderamente el deseo de hacer bien las cosas? ¿O vamos a seguir siendo títeres
en manos de personas que solamente buscan su provecho, que solamente se están arrodillando, como dice la palabra de Dios, ante el metal fundido. A ver, metal fundido, ñande y catuña era la plata. Ñande obispo cuera latinoamericano, en 1969 lleva los tres elementos del pecado que nos llevan a arrodillarnos ante el mal y ante el diablo. Mateo capítulo 4, vean la yajecano allá de sano, enseguida ya pillada. La plata, el poder y el placer. Humían a las CP famosos y acuerdan de obispo latinoamericano. Nuestros grandes obispos también de nuestro querido Paraguay. Pues a veces en que Monseñor Ismael Rolón, Monseñor Aquino, muy veces, reunía en aquellos tiempos, justamente para buscar el bien de un pueblo. Añandeco angaña mañana, qué frutos hemos dado y estamos dando. Porque ñande yara ñande no lleguen. Voy a destruirlos hasta consumirlos. Y viene lo positivo, a cual añademos, ñande animar, queridos hermanos, porque ñande yara, a pesar de estirarnos la oreja, ñande guasea y mina, ñande Moisés trató de aplacar al Señor su Dios y le dijo, ¿por qué, Señor, se ha encendido tu ira contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? O devolverse la moneda, Moisés. Dere gurisela sea ya por jahuesenda ya por bebé y sube Moisés. Da ahí se la liberar a este pueblo. Senda ahí Mesías. Ñandeu menendas ahí la Mesías la llama tinota cote tacoa es Dios. Pero Dios puede arreglar nuestra justicia. Dios puede arreglar nuestra nación. Dios puede arreglar nuestra familia cuando Él reina en nuestro corazón. Ya tengo ya por ahí con tanto entusiasmo. A Dios queremos, a ver, vas a continuar, los paraguayos. Ya por ahí mi vea. A Dios queremos los paraguayos. ¿Nadie digo? Pensamos y ansiamos Dios. A ver, y no nos turben tristes desmayos. A ver, sobre todo cuando dice Dios viva en cada techo. Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar. Un fuerte aplauso para el Paraguay y para la familia del Paraguay verdaderamente. Las peñas en duros, a peñas ya no sé yo qué fuera. Entonces ya fuera jata adelante siempre. Pero ñecoteña ya puedo pegar. Y justamente aquí está Moisés, que se presenta como intercesor. Este día como una enseñanza del Evangelio. Justamente llevemos y digamos, yo soy intercesor. Yo soy el que va a ayudar a este pueblo, a esta nación, para que podamos cambiar. Peñan de Membú, peñan de la peñan de la y, peñan de nieto cuera, lleva y catujanguaisa, coángalo cacuapona, a cuera o hubo vean, y vayan tomando nuestros puestos, porque nadie de nosotros va a estar más de 100 años, queridos hermanos. Así que entonces, para dejar esa herencia que el Señor hoy nos está pidiendo. Y termina la palabra de Dios, miren, el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Dios renunció cuando somos intercesores. Upea dice, a la bancarrota. Entonces, como nación podemos levantar la mirada sin ningún miedo, queridos hermanos, porque somos responsables de la creación de una nación, de una familia y de un pueblo que vale la pena. Queridos hermanos, nos anima más todavía la palabra de Dios, porque esta segunda lectura con a Pablo, él reconoce a un gran santo de la iglesia. ¿Saben qué decía, queridos hermanos? Muchas veces ñandé, naña reconoce la ya guatacanejain. Ya guatacanejan ya poina peñan de yaras y ñandé. Sin embargo, San Pablo hoy nos enseña y nos dice, doy gracias a Dios que me ha fortalecido por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice, por haberme considerado digno de confianza. Yandeyana tiene confianza de nuevo en San Pablo. Pero continúa, porque dice, antes yo fui blasfemo, perseguí y maté a los miembros de la iglesia con violencia.
Apeala muchas veces ya puedo imaginar coña de netame, pero hay que reconocer y hay que darse cuenta en qué situación nos encontramos. Opea entonces ñandela ya esa cuando, queridos hermanos, como decía este santo de la iglesia, solamente lo que se asume se puede redimir. Upea y seina solamente peñandella ya esa cuando. La de K1, entonces, le aceptan ese K1. Entonces, le preguntan en Bapo, ande un moabim. Ahí ya potan el esfuerzo. La de Mondajaro, ande pocanero, entonces, le sí, a Mondá, Ayapo, y licitaciones entre los amigos, que esto, que aquello. Con tuve tenía ascensor del Congreso, me hace $7 millones de llevarle. 1 millón la oche reparajan, a 6 millones ya se repartían entre los amigos. A ver, vamos a pagar a ver el pueblo. Nietos, bisnietos, de igual. Con años de ya recoge deuda del Paraguay, de igual, me va a picuar, muchas veces no hay monguetaña de coamba, ya gente estamos mejor, ya puede vender. Y sin embargo, queridos hermanos, 17 mil millones de dólares, ya de vejina. A ver, ya bueno, Zapucay, aquí construimos esto, aquí construimos aquello, aquí vamos a hacer casa para los pobres. Andas ahí con el año de plata, Jaipuru llegan a 200 millones de dólares, Jaipuru de otras naciones. Vea con lo mismo que sea, no gente de bolsillo, y Jopé, céntimo, ahí, se haya popea. Había nadie de plata ajeno. Jopé, otro veremos pagar, pero donde hay hoy, vea, Jopé, de ahí, haremos con mi cogárgara, o ya puede irse a guayna, lleva. O moscomante algo, cuando moscoino, ahí ni no digamos, ahí ni de por y haber trabajo, y ya pone. Queridos hermanos, palañan de realidad, así es que, Peñan de Yara y Ñandé a través de San Pablo, a pesar de que fui blasfemo en Ñandé, a pesar de que fui un gran pecador, el Señor me tiene en consideración y hoy soy digno de confianza. Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Queridos hermanos, aquí está. Si dijimos hace rato esa palabra, metanoia, cambio de mentalidad, y se vea. Upeaco justamente porque ya es ignorante. Pero la gente ignorante es solamente porque dejó la escuela. Ahí upea. Porque ya de ya cuando poner veces abuela, se bisabuela, mirando hoy a las grandes universidades del mundo. O estudias la honestidad, el amor, el cariño, el respeto, la solidaridad a los demás. No vean de aprender. Vean de aprender, vean de familia, vean de loga. Así es que, queridos hermanos, justamente hoy que están estos hermanos nuestros también que se han unido, los del cursillo, los cursillistas. Así que un fuerte aplauso para ellos también, porque con años porque tenemos que mirar la familia, porque upepe ñande y catula ya cacuaja, upepe ñande se yo que cuera ya pota peta peña y cote. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos. Ojalá que muchos de nosotros pertenezcan a los grupos eclesiales, pero no para hacer figuretti, a nivel la figuretinala y que la grupo sabe, o para esperar cosas que vengan todo de arriba, cuñan de yara isa, o ya pota ñanderejela ñandella ya poa. Y entonces por eso como Pablo también digamos, porque el Señor tuvo misericordia de mí. Oye esa cuaja, lleva ese petimo, hace janguaisa, haya por janguaisa, de familia o alemía, valores, principios del Evangelio. Y termina, queridos amigos, justamente. Cristo me perdonó para que yo fuera el primero en quien Él manifestara toda su generosidad. Y ahora yo sirviera de ejemplo y trabajase por el reino de Dios. Queridos hermanos, aquí está la síntesis este día. Y justamente estos hermanos nuestros que están encargados de la justicia. Ojalá que todo el Paraguay y todos los jueces y todos los abogados como ven acoplanzan, porque este y la juez, este y la fiscal, este y el abogado. Entonces están en la ojalá que por los medios de comunicación por lo menos estén escuchando y digan, bueno, Señor, nave, se añe comprometese ahí a verdadera justicia para los hermanos, para la comunidad. Si pegan algo, ya recibí este gran don, queridos hermanos, porque saben que la justicia es la esencia que define a Dios.
O sea que tú se trae la ñana responsabilidad. Porque hacer justicia entre los hermanos significa, queridos hermanos, traer a Dios la paz, el agua en la comunidad. Pero dice la ella por la justicia. La isla de condenata a fulano, tena fulano, porque pea, da seutai, pea, no responde a lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces ya a la cárcel, BP mondada, cuero Iguazú, allá libre, un viejo mondada, veñan en esta, allá libre, a toda esa persona. De eso no se habla, de eso no se habla. Y aquí, vaya, jugué entero aquí, fiscal entero aquí, no, de eso no se puede. Y por último, queridos hermanos, no quiero ser largo, pero el evangelio es agüisa, y por ahí te la de palabra de Dios. Pero la misericordia es lo esencial y lo fundamental. Quiero recalcar esto, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque aquí tenemos las 3 parábolas, Lucas capítulo 15, que está haciendo una radiografía de nuestra realidad como cristianos. Primero te presenta la parábola de la oveja perdida. Pero upea el evangelista San Lucas capítulo 15 dice, todos querían escuchar a Jesús. Todos se acercaban junto a Jesús. ¿Y saben quién también se acercaban? Los pecadores se acercaban. Por eso, queridos hermanos, entero etea ñandé, ave y apona como intercesores ya es agüella, para acercarnos a ñande yarañe, acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos y principalmente en este mes de la Biblia, el mes de septiembre, ya abrimí la ñande Biblia, ya leñas, endullas y ya, va eva peñan de yara lo yerurea ñande. Y ahí entonces dice, los pecadores se acercan a la palabra de Dios, a Jesús. Pero, versículo 2 enseguida ahí mandé, pero, hoy manteará lleva, la nos enducé, hoy manteará entonces la oyapuana, la liga, por no que la ñajenduja ya po peñan de yara o yerurea ñande. Porque toca sus intereses, porque toca los intereses de los grandes que están robando y están haciendo lo que quieren, ¿verdad? Entonces dice, los fariseos, los otros movimientos, sin embargo, se enojaban contra Jesús, porque Jesús anunciaba la verdad y les pedía y les atraía a los pecadores para que se conviertan. Nueva mentalidad, metanoia, cambio. Y vienen esas 3 parábolas. La primera parábola, queridos hermanos, de la oveja perdida. Va ahí se vea. 99 cosas de ella. A la hora de cuavo y sabe cuándo poner entonces que cada cierto tiempo la han de hoy se acuerda, ella baité 99 a joven tenía muy cueni. Haengo y catuje y tranquilamente, va se a tapear a perder hace tiempo, si total no sabe cuándo 99. Hago ya juego a suma hoy dentro de poco de cota 120 hoy sabe se la to no. Eso es justamente no sentirse intercesor. Eso es justamente no sentirse responsable de la comunidad, de la iglesia, del hermano que necesita, del indígena que necesita, de la educación que necesitamos todos, de nuestros colegios que necesitan verdadera educación. Muchas veces ya preocupada, Ñamongaru Janguala, Ñan de pueblo, ay, permitaje, y vete diputado, o Juan en la escuela, ve, ahí va amba, y se consumata o restata, sin dorecoy como para Caruana, escuela, Ñamongaruana, equivocado, escuela anda, ey, ya Caruana, escuela ya tuya, Juan. Sí, pero padre, usted es insensible. ¿Cómo va a decir eso? No soy insensible. De la ande insensible. Quiere decir que la ande pueblo y Moriajú, ando coy, joga, ven, va a caruta. Ella es preocupado, vea. Hemos sueldo por nada de gente. Hemos va por nada de gente. Ser justo, justicia, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? A ver, chanfugan antes ahí, vea, lleva. Ñamongarú a todo el mundo a la escuela. Ope, ya lleva nomás la ñemonda. A fulano le voy a dar para que tal escuela, a fulano para que haga tal comidita. A ver, no aparecemos hoy. Una vez hace cure, hemos aparecido, cure caldo, y así. Quiere decir, queridos hermanos, que en Dayarecoy la criterio la ñainjanguá en ciertos puestos y para mirar el bien de nuestra gente. Mirar el bien que el Señor nos está diciendo. O si no, ñande yara, o yeguaru yeguta ñanderejeja. Mi ira, ñande la palabra de Dios este día. Se han desviado tan prontamente. Derejoacue. Ella para la de bautismo, la de primera comunión, la de confirmación. Va el área confirmar, va el área sacar ahí. Que te falta verdaderamente, no voy a decir la palabra, pero te falta para que puedas poner lo que se necesita para un pueblo
Si es que necesita comer en la escuela, quiere decir que tu pueblo está hambreado. Quiere decir que tu pueblo no tiene lo necesario para comer en su casa. A ver, a la escuela, veo mendigana. Queridos hermanos, tenemos que pedir estos criterios y valores porque estos son los criterios del Evangelio. Y entonces ahí viene esta parábola y nos responde: no, mi hijo, derecho llamo, ay, lleva pe, hoy es un día, aunque sea uno. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque esa única oveja que se ha perdido, sos vos, soy yo, somos nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. No podemos decir, veando a ley. Como decía el Papa Francisco, la cultura del descarte, ya es ya. Ya andan dando servicio en Guaná, tejósico ahí. Y así, queridos hermanos, después el dracma, la mujer que pierde. Vea con mi chimina pe dracma, vea, pero era de oro, queridos hermanos. Mi chimí. Ojo, así yo cañishi, de los 10 cañishi vete. Vea con yan de se cuera bien recoger esa peja en bisaya lleva. A ver con los cañones sin de. Mo point ba eba ya, pota ya caga yo que se me voy yo que o cañense ahí, la será bisaya. Pero esto era el dracma de oro, queridos hermanos, entonces hay que buscarla hasta encontrarla. Ese es el valor. Nene mishira oyepea lleva. Parece que sos nadie. Derimo ande beti jaguar airei. Sin embargo, no, para Dios no. Dios nos busca. Dios quiere, queridos hermanos, que procuremos salir adelante. Pero todos. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir hoy por intercesión de nuestra madrecita, la Virgen de Cacupé. Abego ya yupaiteina lleva para pedir esa justicia. Así es que les pido, ñañezun baiteta ave, hayaya potaleika tú ahí ñañezun llevan. Hayayen boetas, hayayerureta por la justicia en nuestro país. Vamos a pedir a la Virgen de Cacupé que nos ayude para que podamos siempre nosotros buscar el bien y seamos intercesores ante nuestros hermanos, ante nuestro pueblo. Necesitamos justicia, necesitamos amor, necesitamos verdaderamente ser misericordiosos para rescatar a los hermanos que necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Evangelio de Jesús! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos, queridos hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que sea signo vivo del perdón y la reconciliación en medio del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León, quien hoy está de cumpleaños, para que Dios le conceda salud, paz y fidelidad en su ministerio al frente de la Iglesia y su liderazgo, marcado por la humildad y el servicio, inspire a los fieles a caminar unidos en la fe, en la caridad y en la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro obispo, Monseñor Ricardo, para que el Señor lo fortalezca en este tiempo de cuidado personal, le conceda paz y serenidad, y que la ternura maternal de María lo acompañe en cuerpo y espíritu, que su ministerio continúe siendo fuente de comunión, esperanza
y renovación para toda nuestra iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi autoridad cuerareje, y catujanguaisa omotenonde tapete coyoya, boraijuja piaguapure jegua, rogerurende beñande yara. Orerendumí quien añande yara. Por los que se sienten alejados de Dios, para que descubran en su corazón el deseo de volver a Él, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis de Caacupé, en este tiempo de discernimiento y elaboración del plan pastoral, para que, dócil al Espíritu Santo, sepa escuchar las necesidades de su pueblo y caminar unida hacia una auténtica renovación misionera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi peregrino o uaco santuario pereje, oyujujanua kine tesapeja espíritu piajú, rogerurende ñandeyara. Orerendumí quien añande yara. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al altar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ofrecemos también la colaboración económica, signo concreto de nuestro compromiso con el santuario, que acoge a tantos peregrinos y sostiene la misión evangelizadora. Que esta ofrenda sea expresión de gratitud y solidaridad. Presentan los dones del pan y vino el señor presidente de la circunscripción cordillera del Poder Judicial y su señora esposa, así también trabajadores de la justicia. Presentan alimentos imperecederos desde la Parroquia Virgen del Rosario, misioneros guadalupanos de Ciudad del Este, familias de 3 de Mayo, familias de Cazapá y así también familias de misiones, diferentes alimentos no perecederos para aquellos hermanos necesitados. Acompañamos este momento cantando. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo,
para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y por eso, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial recuperamos tus dones. Unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Donde huyan de ya Jesucristo, hermano, amén. Lo bueno ya me conoce de huyan de Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Pasica Acupé, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ñambo asao yupecuera ñande yara Jesucristo puahuapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos al banquete del Señor, donde el amor se hace alimento, que al recibir la comunión experimentemos la alegría del perdón y el abrazo del Padre que nos restaura y nos envía a compartir su misericordia. Si no podemos recibirlo sacramentalmente, recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
grande eres, Señor. Cuán grande es tu amor. Si estás presente aquí, Jesús, tan de vida eres tú. Hoy me invitas a tu altar. Hoy me invitas a tu altar. A tu banquete celestial. Y recibirme en mi interior. Pan de vida eres tú. Y no puedo comprender que yo en mi pequeñez me demuestres tu humildad y todo tu poder convertido en este pan, misterio de la fe y alimento de mi ser. No permitas que jamás me separe de tu amor y dentro de mi corazón tú puedas habitar, mis pecados perdonar, hacer tu voluntad. Te entrego a ti, Señor. Hoy me invitas a tu altar. Hoy me invitas a tu altar. A tu banquete celestial. Y recibirme en mi interior. Pan de vida eres tú. Y no puedo comprender que yo en mi pequeñez me demuestres tu humildad y todo tu poder convertido en ese pan, misterio de la fe y alimento de mi ser. No permitas que jamás me separe de tu amor y dentro de mi corazón tú puedas habitar, mis pecados perdonar, hacer tu voluntad. Te entrego a ti, Señor. Te entrego a ti, Señor. Oración. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Cada domingo les esperamos para la peregrinación jubilar desde Tupazcuá, iniciando a las 6:30 horas de la mañana. Es un momento de preparación espiritual para ganar la indulgencia y participar con el corazón abierto en la Santa Misa de las 7 horas. María, Madre, nos acompaña en ese camino de conversión, comunión y esperanza. El próximo domingo corresponde la peregrinación al jubileo de la juventud y los universitarios. Les extendemos la cordial invitación para partir a las 6:30 horas
desde Tupacecua y esta peregrinación hasta la casa de nuestra madre Tupaceca Acupé. Tenemos también a la venta la rifa del Seminario Mayor, cuyos premios son 3 autos 0 kilómetros, televisores y otros importantes premios. El costo, 20.000 guaraníes, pueden adquirir en la Secretaría de la Basílica. Con su colaboración estarán apoyando la formación de los futuros sacerdotes de nuestra iglesia. Rifa del Seminario Mayor con importantes premios. Por otra parte, también importante destacar a la comunidad cristiana devotos de Tupaceca Acupé. La Basílica Santuario se encuentra en un proceso de restauración con trabajos de pintura y de remoción de los canteros que a causa de la humedad han afectado su estructura. Siguiendo el protocolo de intervención de los técnicos especializados, hemos iniciado esta obra necesaria y urgente para preservar nuestra casa común, lugar sagrado que nos acoge cada día como hijos de María. Es por ello que invitamos a todos a colaborar con el corazón generoso. Tu aporte, sea mucho o sea poco, es un signo de amor a nuestra Madre Tupaceca Acupé y a su santuario. Como nos recuerda San Pablo, Dios ama al que da con alegría. Las donaciones pueden realizarse en la Secretaría o escaneando el código QR desde la aplicación de tu banco. Que el Señor, por intercesión de la Virgen María Tupaceca Acupé, te retribuya abundantemente por lo que compartes con fe y gratitud. Ayudemos a nuestra Basílica Santuario. Queremos también aprovechar esta oportunidad y agradecer infinitamente al Padre Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, por presidir esta Santa Eucaristía. Supehuanaquena yaye popetemi Tupaceca Acupé a coyetente, tan de Mombarete, y Catuanguaiza, Yaje combo emi ñandera pisacuérape, ese hermoso mensaje divino de nuestro Señor. Muchísimas gracias también al coro Huellas desde la Parroquia Catedral Virgen del Rosario de la Diócesis de Coronel Oviedo por esta excelente animación de la Santa Misa. Destacamos también la presencia de los peregrinos, quienes hoy nos acompañan, representantes de la Circunscripción Judicial del Poder Judicial Cordillera, representantes del Ministerio Público de Cordillera, representantes de la Defensoría Pública del Departamento de Cordillera, peregrinos de la Legión de María de J. Eulogia Estigarribia, Campo 9, peregrinación del Movimiento Cursillo Cristiandad de la Diócesis de Caacupé, desde la Capilla San Miguel Arcángel Encarnación, misioneros guadalupanos de Ciudad del Este, Parroquia Virgen del Rosario, desde la Parroquia San Francisco de Asís, Formosa, la hermana República Argentina. Bienvenidos, peregrinos del Dorado, desde Misiones, Argentina. Club 24 de Junio, Colonia Iguazú, así también en familias desde la Capilla San Luis Gonzaga, kilómetro 12, Mondaí. Club Social 30 de agosto, Itú, grupo de confirmandos primer año de la Parroquia San Pedro Apóstol Encarnación Itapúa. Familias de Yaguarón, Itapúa, Capitán Miranda Encarnación. Así también destacar el importante trabajo que están realizando los jóvenes de la Diócesis de Caacupé, quienes en la parroquia de Emboscada están llevando adelante la misión juvenil mariana para todos ellos. Un fuerte aplauso desde la casa de nuestra madre Tupaceca Acupé. Destacar el gran trabajo que están realizando también cada domingo los diferentes medios de comunicación social que hacen posible que el mensaje de nuestro Señor Jesús pueda llegar a los diferentes rincones de la República del Paraguay. Muchísimas gracias a todos ellos y por supuesto también a los servidores de los diferentes estamentos de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Para todos un fuerte y caluroso aplauso. Ya nos preparamos en esta parte final, porque al concluir esta Santa Eucaristía, que Tupaceca Acupé nos acompañe en nuestro camino de conversión y servicio. Recibamos ahora la bendición de Dios a través del Padre
Víctor Luis Cabañas, quien preside esta Santa Misa, y seamos testigos de la misericordia de Dios en nuestras familias y comunidad. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y los otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. La alegría del Señor sea nuestras fuerzas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de tu Paseka Acupé, abrazados en familia, como un gran coro desde este hermoso rincón cordillerano, le cantamos con nuestro coro el himno a tu Paseka Acupé. Y para ese momento maravilloso, levantemos los brazos, levantemos las banderas, levantemos los pañuelos para saludarle a ella, la joya preciosa del pueblo paraguayo. Gracias, tu Paseka Acupé. Gracias, Madrecita Santa, por esta oportunidad, por este domingo maravilloso que comparto en familia. Ibate que peñan de po, ibate que peñan de pañuelo. Gracias, tu Paseka Acupé. Y de esta manera, desde la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, damos por finalizada la Santa Misa de las 7 horas, deseando a cada uno de los peregrinos tengan una hermosa estadía en la fe mariana